informado. Este martes vence el plazo para la recolección de las 150,000 firmas que necesitan los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México para pasar a la siguiente etapa de selección en la búsqueda de convertirse en el representante de la oposición en las elecciones del próximo año, en las elecciones presidenciales. Sin embargo, los desacuerdos entre los integrantes del movimiento han comenzado a salir a flote luego de que Jorge Luis Preciado confirmó su salida del proceso. Jorge Luis Preciado, que no tenía oportunidad, es la realidad, pero renunció al PAN y criticó como una simulación lo que está haciendo el Frente Amplio por México. Por su parte, Miguel Ángel Mancera amagó con una posible rebelión también dentro de la coalición de no respetarse los acuerdos que se pactaron previamente. Hay que recordar que será mañana, 9 de agosto, cuando se conozca oficialmente la lista de quienes pasaron a la tercera fase de este proceso del Frente Amplio por México. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya se lo decía, el último minuto de este martes 8 de agosto vence el plazo para que los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México logren recolectar las 150,000 firmas de apoyo que solicita el movimiento y así avanzar a la siguiente fase de selección para convertirse en el representante de la oposición en los comicios del 2024. Hay que señalar que hasta el momento Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique de la Madrid, también Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca se perfilan para seguir dentro de esta contienda, lo mismo que Miguel Ángel Mancera, que ya se ha revelado también con respecto al proceso. A decir de sus equipos de trabajo, ya lograron rebasar la cantidad de firmas solicitadas por el comité organizador del Frente Amplio por México, las 150,000 firmas para poder ir a la siguiente etapa. Por su parte, ya le decía, Miguel Ángel Mancera advirtió de una posible rebelión si se llegan a romper las reglas y acuerdos que se pactaron entre las fuerzas políticas y las organizaciones ciudadanas para elegir al candidato o candidata o representante en estos momentos del Frente Amplio por México. Pidió respetar a cada uno de los aspirantes y sus resultados, eso dice el ex jefe de gobierno y senador Miguel Ángel Mancera. Mientras tanto, Jorge Luis Preciado se bajó de la contienda de selección del Frente Amplio por México, presentó además su renuncia al Partido Acción Nacional, esto tras calificar el proceso como una simulación. Aseguró que Xóchitl Gálvez será la candidata de la oposición y que se lo dijo Marco Cortés, el presidente del PAN. Esto fue lo que comentó Jorge Luis Preciado. Ya está cantado que así va a ser, ya estamos informados. Ya el que le quiera seguir en el proceso ya lo va a hacer por su gusto, ¿verdad? Pero lamentablemente es una simulación. Pues si ya conoces el resultado, pues obviamente todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar, puesto que ya está acordado, firmado y sellado que ella va a ser la candidata. Y todavía falta un mes. Y tras estos señalamientos, la secretaria general del PRI, Carolina Villano, reviró a Preciado y aseguró que la verdadera razón para que el exsenador abandonara el proceso del Frente Amplio podría ser que no logró el número de firmas que se requerían para avanzar a la siguiente fase. Eso es lo que dicen sobre la salida finalmente de Jorge Luis Preciado de la contienda, de la competencia. Por su parte, Xóchitl Gálvez negó tajantemente los señalamientos de que es la favorita, de que ya está su nombre casi que escrito en quien va a ganar esta representación de la oposición. La senadora panista aseguró que de ser ciertas las declaraciones de Jorge Luis Preciado, ella no estaría recorriendo el país. Estas fueron sus palabras. A mí nadie me ha dicho que yo soy la candidata, si no anduviera en chingas por todos lados, o sea, me levanto 5:30 de la mañana, duermo 11 de la noche, ustedes han visto cómo es mi agenda intensa, alguien que sabe que ya es, pues se tira a la hamaca a esperar el resultado. Pues no, yo sigo buscando las firmas, quisiéramos llegar al 500,000 como meta. Yo les pido a todos aquellos que no han firmado que le firmen en frenteampliopormexico.org.mx y
Pues voy en todas las encuestas en primer lugar. O sea, si eso es dedazo, pues yo creo que no. Yo creo que es un reconocimiento a un trabajo, una trayectoria y respeto muchísimo apreciado, y yo lo que le diría que es que lo necesitamos en este frente. Sin embargo, Xóchitl Gálvez puso en duda la recolección de firmas de sus compañeros al considerar como raro que a pocas horas de que finalice esta etapa, algunos aspirantes den por hecho que lograron superar las 150,000 firmas que solicitó el comité organizador para seguir en la contienda interna del Frente Amplio por México, aunque sobre este tema ayer que entrevistamos a Xóchitl Gálvez nos dijo que no era tanto sospechar de cómo lograron estas firmas los competidores, sino más bien que se metieran a esta campaña en los de Morena o quienes están en el gobierno, el oficialismo y sus partidos aliados, no que pues estuviera dudando realmente de cómo las consiguieron o si ya las consiguieron el resto de los aspirantes del Frente Amplio por México, del PRI, el PAN y el PRD. Eso nos comentó ayer sobre el tema Xóchitl Gálvez. Y como ya se lo decía, será mañana cuando se den a conocer los nombres de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, que van a ir a la siguiente fase. ¿Qué sigue en este proceso interno? Los detalles se los presento en esta nota. La contienda por convertirse en el candidato presidencial de la oposición aún no está definida. Y es que será este miércoles 9 de agosto cuando se den a conocer los perfiles mejor posicionados dentro del movimiento y quienes pasarán a la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Dentro de esta etapa final, los aspirantes deberán presentarse en 6 foros regionales, mismos que se realizarán en ciudades como Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida entre el 17 y el 26 de agosto. En estos foros sí quiero aclarar que van a ser con la ciudadanía y con los diferentes sectores. Y cada uno vamos a converger en un gran proyecto para hacer 6 foros nacionales que nos permitan entregar una plataforma de causas de la gente. Estos debates serán sometidos a un estudio de opinión pública cuyos resultados se publicarán el 3 de septiembre. A decir del comité organizador, ese mismo día se realizará una consulta directa a las y los ciudadanos registrados en su plataforma. Los resultados de ambos ejercicios servirán para conocer el nombre de la persona que representará a la oposición en los comicios del 2024. Israel Morales, Heraldo Media Group. Informe de gobierno presentado por el presidente de la República. Pues así va la competencia del Frente Amplio por México por la candidatura o la representación del Frente Amplio de la oposición, que es básicamente a la que representa el Frente Amplio por México. Falta lo que vaya a decidir Movimiento Ciudadano, que también está en teoría del lado de la oposición, criticando al gobierno. Pero bueno, hay quien dice que si va solo Movimiento Ciudadano, lo único que va a hacer es dividir precisamente a la oposición y darle y favorecer con esto a Morena y a los partidos aliados en la elección presidencial de 2024. Ellos han dicho que van a esperar a los tiempos oficiales, que es a finales de noviembre, principios de diciembre, para pues que se dé a conocer a su precandidato de cara al 2024. En lo que se refiere a las elecciones presidenciales, quizá en los 9 estados, en el Congreso, en los congresos locales, las elecciones estatales y locales que hay también, pues allí se vayan arreglando dependiendo los estados y dependiendo los acuerdos políticos en cada una de las entidades de la República. Veremos cómo funciona Movimiento Ciudadano, pero en lo que refiere al Frente Amplio por México, creo que aquí el gran reto que tiene Xóchitl Gálvez, que es efectivamente la que va a la cabeza de las encuestas, de los sondeos, de las tendencias, la misma que le presentamos aquí ayer en el Heraldo de México y Poligrama. Xóchitl Gálvez le lleva pues gran ventaja a su segundo competidor, que es Santiago Krill, y a Beatriz Paredes, a Miguel de la Madrid, a Enrique de la Madrid, perdón, que son los que están allí peleando por esta candidatura o representación del Frente Amplio por México, pero lo que está buscando de alguna manera Xóchitl Gálvez es no dividir a la oposición, que no se peleen entre ellos, pues para lograr que haya una candidatura de unidad verdaderamente de los 3 partidos, no solo de los 3 partidos, del PAN, el PRI y el PRD, y algunas organizaciones civiles que acompañan al Frente Amplio por México, sino que
también los aspirantes, es decir, a título personal, quienes compitieron por esa aspiración y candidatura, pues que se sumen a la plataforma de la candidata o del aspirante, porque todavía no está dicho que va a ser Xóchitl Gálvez, y eso es lo que está buscando el Frente Amplio por México. Ahora, si lo que dijo Jorge Luis Preciado con respecto a que Marco Cortés le comentó directamente que Xóchitl Gálvez va a ser la representante casi que ya definido, pues eso lo único que hace es darle gasolina al discurso del presidente López Obrador y del oficialismo, que aseguran que fue un pacto cupular de Claudio X González, del expresidente Carlos Salinas de Gortari y de otros integrantes de la mafia del poder, como los llama el presidente, quienes definieron que era la más competitiva Xóchitl Gálvez y que iban a hacer una simulación de una campaña interna, de una competencia interna como la tiene Morena con las corcholatas, para definir a quién va a ser la candidata o el candidato presidencial. Ahora, no están muy lejos tampoco de lo que están haciendo en Morena, ¿eh? La pelea entre corcholatas parece que en algunos momentos sube de tono, como lo que ha sucedido con Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. De pronto el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, también sale a decir que el presidente no tiene favorita o favorito y que va a dejar que sea la encuesta la que decida quién será el representante de Morena, el abanderado para la candidatura del 2024, pero todo indica que ahí también va a haber dedazo. Si es que sí lo hubo en el caso de Xóchitl Gálvez, lo que denunció Jorge Luis Preciado, porque acá pues el gran elector es el presidente López Obrador, que ha llevado, además de todo, él adelantó los tiempos, él reunió a todos en un consejo para pues cantarles cómo quería que fueran las reglas del juego. Él ha definido muchas cosas y resultaría extraño que no definiera también al candidato o candidata, la corcholata, que quiere que compita en el 24. Es decir, tampoco están muy lejos de ese tema, ¿no? Veremos, porque todavía falta tiempo, y veremos sobre todo si se respeta la fecha que han anunciado tanto el Frente Amplio por México como Morena para revelar al candidato o candidata o al representante, porque todavía no se les puede llamar oficialmente candidatos. 3 de septiembre para el caso del Frente y 6 de septiembre para el caso de Morena. A mí me quedan dudas sobre si se van a respetar esos tiempos, ¿eh? Probablemente se pateen un poquito más adelante y entonces ahí se podrá descomponer todo, porque los cálculos políticos que hoy están hechos con base en esas fechas.